Buenos días, nos encontramos en el patio barroco de la Facultad de Filosofía. Soy Margarita Espinosa Blas, profesora investigadora en esta facultad en el área de Historia. Hoy abordaremos un tema relacionado con la prensa porfirista, aquella prensa porfirista que se caracterizó por ser medios contestatarios al régimen porfiriano. En particular nos referimos a una publicación icónica para el periodismo mexicano de esa época, que es El Hijo del Ahuizote. Hablaremos un poco sobre el perfil político que tuvo la publicación, para después hablar de su línea editorial y su posición frente a un acontecimiento internacional como fue la independencia de Cuba en 1895. Entonces, en primer lugar, hay que tomar en cuenta el estado o la situación en que se encontraba la prensa porfiriana. Durante estos 30 años de gobierno, el presidente tuvo diferentes reacciones, pero todas tenían como objetivo controlar a los medios de comunicación. Para ello se valió de un ambicioso programa de subvenciones para pagar a periodistas, para pagar a periódicos que hablaran bien del régimen, y en contraparte también ejerció una política de mano dura con los periodistas de oposición. La ley le ayuda porque modifica unos códigos para procesar a los periodistas como si fueran parte de en un juzgado penal, ¿no? Antes se juzgaban en tribunales civiles y a partir del porfiriato cambian y pasan a ser procesados como del fuero penal común. Entonces, ¿en qué momento nace El Hijo del Ahuizote? El primer número es de agosto de 1885, es un periódico, es un semanario que se publicaba los domingos. Entonces, este primer número, su primer tiraje fue de 4,000 ejemplares, un tiraje demasiado grande si consideramos los tirajes normales que se hacían. Los más grandes eran los periódicos oficiales, que tiraban alrededor de 6,000 ejemplares. Este primer número del Hijo del Ahuizote se vendió muy rápido y tuvo que hacerse un sobretiro de otros 2,000 ejemplares. ¿Cuál fue la parte más novedosa para que se vendiera tan rápido? Aparte de su posición contraria a los intereses del régimen, manejó un formato muy atractivo porque era un periódico más que nada de caricaturas. Sí hay texto en el periódico, pero casi todo el discurso es gráfico. Entonces, el periódico estuvo vigente de 1885 hasta 1903, en que su director se tiene que separar por cuestiones de salud y se los hereda a los hermanos Flores Magón. Los hermanos Flores Magón estuvieron editando el periódico El Hijo del Ahuizote, pero ya en un tiempo muy breve. Entonces, si podemos hablar de la vida del periódico, hay que señalar las grandes etapas en que vive. La primera etapa a cargo de Daniel Cabrera, que era el director, y después ya en los inicios del siglo XX con los Flores Magón, que generalmente cuando hablamos del periódico casi siempre nos fijamos en esta etapa cuando fue dirigido por los Flores Magón, donde presenta ya una línea editorial más cercana al anarquismo que manejaban los Flores Magón. Entonces, ¿quién es Daniel Cabrera? ¿Quién es el fundador de este periódico de caricaturas, ¿no? Daniel Cabrera era un maestro muy joven de la Academia de San Carlos, un dibujante. De hecho, se le atribuyen casi a él toda la autoría de las gráficas, de las caricaturas que se publican en el periódico. Cuando se funda el periódico, Daniel Cabrera tiene 27 años y es un liberal convencido que se formó con la vieja guardia liberal mexicana, sobre todo con Filomeno Mata, que fue así como su gurú, ¿no? Fue discípulo de Filomeno Mata. Entonces, Daniel Cabrera pertenece a una generación joven de escritores que son liberales, que defienden como muchos principios y valores de la ideología liberal y que se muestran contrarios al régimen. También se anota que fue diputado en varias ocasiones durante este periodo en que está al frente del periódico, y muchas veces se le critica por eso, ¿no? Porque a pesar de ser un periódico contestatario, el director del diario pertenece al oficialismo al estar ocupando una diputación
dentro del Congreso, ¿no? Lo interesante en esta primera etapa del periódico es que la información que trae, las caricaturas que trae el periódico, es un buen referente para conocer los códigos del lenguaje simbólico que había en la época, además de conocer las relaciones y las tensiones que había al interior de la clase política de ese México porfiriano. En los estudios que he realizado sobre este periódico hay una pelea bastante interesante que se da entre Daniel Cabrera, que es el director, y Ireneo Paz, que es director de otro periódico, de otro gran periódico mexicano, que es La Patria, ¿no? La Patria es un periódico oficioso que apoya todo lo que los intereses del régimen, entonces tiene una pelea, una discusión bastante fuerte con Daniel Cabrera. Surge el problema de una nimiedad total, ¿no? Daniel Cabrera lanza un reto en su periódico donde les dice a los de La Patria que tienen que demostrar sus títulos y exhibirlos en las páginas de los periódicos, tienen que avalar que son periodistas de profesión, que son escritores reconocidos, que son intelectuales, ¿no? Finalmente, es muy novedoso que, por ejemplo, casi todas las primeras planas en este pleito se hacen llamar a sí mismos doña Irenea y doña Daniela, ¿no? El pleito entre las dos comadres del periodismo, ¿no? Entonces, finalmente, este pretexto del reto que lanza Daniel Cabrera, pues sirve de pretexto para que se arme una gran polémica en el periodismo nacional. Muchos periódicos apoyan a La Patria y solo una pequeña oposición le sigue el juego a Daniel Cabrera. Y bueno, con esto cerraría la parte del perfil ideológico y político del periódico. Bien, como decíamos, al hablar del hijo del Aguizote, se tiene que tomar muy en cuenta su línea editorial que maneja, ¿no? Como decíamos, es un periódico que defiende los principios liberales y es un periódico continentalista en el sentido que promueve la libertad de los pueblos americanos y se opone, como en el siglo XIX, varias tendencias a la presencia de Europa en los asuntos continentales. Un suceso en donde podemos encontrar muy bien explicada, muy bien argumentada esta posición del periódico es cuando se da la independencia de Cuba. En 1895, Cuba, todavía vinculada con el Imperio Español, empieza una guerra independentista y México se muestra muy interesado en la libertad cubana, ¿no? Una libertad cubana que además se había promovido durante todo el siglo XIX. El hijo del Aguizote, entre los años en que dura la guerra, que es de 1895 a 1902, que termina, publica alrededor de 300 caricaturas que tuve la fortuna de consultar y que fueron las que sirvieron para hacer un estudio de la posición del periódico frente a la independencia cubana. ¿Qué encontramos en esas caricaturas? Encontramos una posición que favorece la intervención norteamericana en los asuntos cubanos. En 1898 la guerra sigue y Estados Unidos le declara la guerra a España y el hijo del Aguizote se muestra muy optimista porque cree que la intervención norteamericana va a acelerar la independencia cubana, ¿no? Entonces casi todas las caricaturas es una defensa de esa intervención y es una defensa por la libertad cubana y además eso le sirve de pretexto al hijo del Aguizote para echarle en cara todos los reclamos que podía tener contra España, ¿no? En 1898 la guerra dura escasos 3 meses, nada más hay 2 batallas importantes, ¿no? Y España sale derrotada de esta guerra y tiene que ceder la isla de Cuba, la isla de Puerto Rico y las islas de Filipinas, que están en Asia, que son todavía parte de su dominio territorial. Se la cede a Estados Unidos y solamente Cuba en 1902 logra
la independencia con una constitución muy ad hoc de los intereses norteamericanos, ¿no? La constitución trae una pequeña enmienda que dice que Estados Unidos intervendrá militarmente cada que lo considere necesario o cada que sus intereses se vean en peligro, ¿no? Esto no lo detecta el hijo del Aguizote. Todavía en 1902 celebra la victoria norteamericana en Cuba porque cree que gracias a eso todos los pueblos latinoamericanos pues van a ser libres de la presencia europea, ¿no? ¿Cuándo vamos a ver realmente una posición más antiimperialista del periódico que estudiamos? Hasta que llegan los Flores Magón. Hasta que llegan los Flores Magón, ya pasó 1898, ya pasó 1902, y entonces empiezan a ver pues que Estados Unidos tiene una política más intervencionista y que lo que menos tiene como objetivo es proteger los intereses continentales, ¿no? Pasa otro suceso importante que es la independencia panameña en 1903, se crea el canal de Panamá y Panamá también queda supeditada a los intereses norteamericanos, ¿no? Entonces, es bien importante también estudiar estas posiciones desde la prensa. Creo que estudiar todo el régimen porfiriano nos permite también matizar muchas posturas, muchas ideologías que estuvieron en esos 30 años de gobierno, que además es una administración muy larga, y que estudiar los periódicos de acuerdo a estas etapas que presentan nos permite también arrojar estudios como más integrales del desarrollo de la historia de la prensa, ¿no? Finalmente, me gustaría también indicar que el hijo del Aguizote sí ha generado muchísimos estudios, pero dentro de la historia no se le había considerado a la caricatura como un tema digno de estudiarse. Creían que no era una fuente confiable porque cómo estudiar la caricatura, ¿no? De hecho, cuando yo propuse mi tema de tesis de licenciatura, que iba a estudiar la caricatura del hijo del Aguizote, mis maestros se escandalizaron, ¿no? ¿Cómo vas a hacer una tesis con este tipo de documentos, ¿no? Me arriesgué, tuve la fortuna de contar también con maestros que sí me apoyaron, que sí creyeron que era viable hacer un estudio de la caricatura, y yo creo que, pues les estoy hablando de hace 20 años, ¿no? Entonces yo creo que después de 20 años ya la caricatura como documento histórico pues está plenamente validado dentro de los estudios históricos, y ahora hay una infinidad de estudios que retoman la caricatura mexicana como objeto de estudio, ¿no? Y esto es importante porque a partir de eso me he interesado muchísimo por los estudios de la prensa, tanto mexicana como regional. Gracias a esos estudios que hice sobre el hijo del Aguizote, pues he tenido también la oportunidad de seguir investigando, ¿no? En este momento me encuentro haciendo un proyecto de investigación que tiene que ver con el rescate de los acervos hemerográficos para el estado de Querétaro y particularmente para la ciudad de Querétaro. Entonces, considero que estudiar la prensa, estudiar estos periódicos, pues es una forma bastante creativa, bastante innovadora y significa mucho aporte para la historia regional, ¿no? Y pues con esto cerraría yo mi intervención.